El colapso del Imperio Romano no solo marcó el fin de una era, sino que también dio inicio a un periodo fascinante lleno de cambios y desafíos. ¿Cómo se transformó un mundo lleno de esplendor en la Edad Media? Acompáñanos en este viaje histórico, suscríbete al canal y activa la campana para que no te pierdas ningún capítulo de esta intrigante saga. Tu aventura está a punto de comenzar. Durante el siglo III, el Imperio Romano se vio sacudido por una profunda crisis que cambiaría su destino para siempre. La inestabilidad política comenzó a ser evidente, con un desfile de emperadores que apenas lograban mantenerse en el poder. Las guerras civiles se volvieron comunes, desestabilizando provincias enteras. Al mismo tiempo, las fronteras del imperio eran constantemente amenazadas por las incursiones de diversos pueblos germánicos y sármatas. La economía también sufrió, atrapada en la inflación y la devaluación de la moneda. Los impuestos aumentaron, y la carga cayó sobre una población cada vez más empobrecida. Mientras tanto, las ciudades enfrentaban un crecimiento de la violencia y el descontento social. Este periodo de crisis no solo erosionó la confianza en el gobierno, sino que también provocó cambios profundos en la estructura social. La búsqueda de respuestas llevó a algunos a abrazar nuevas creencias, mientras otros empezaban a cuestionar el mismo concepto de un imperio unido. Así, el siglo III se convirtió en una encrucijada, marcando el inicio de un proceso de transformación que culminaría en el ocaso de Roma. ¿Qué seguiría tras esta tormenta? La historia estaba apenas comenzando a reescribirse. Diocleciano y Constantino fueron dos de los emperadores más importantes que intentaron rescatar al Imperio Romano de su devastadora crisis. Diocleciano, quien gobernó desde 284 hasta 305 después de Cristo, implementó reformas drásticas que transformaron la estructura administrativa del imperio. Dividió el territorio en 4 regiones, conocidas como prefecturas, y estableció un sistema de gobierno más eficiente llamado la tetrarquía. Esta reforma no solo buscaba una mejor gestión, sino también una respuesta rápida a las invasiones externas. Su sucesor, Constantino, continuó el trabajo de Diocleciano, pero también llevó la revolución un paso más allá. Fundó Constantinopla en 330 después de Cristo, una nueva capital en el oriente que rápidamente se convertiría en un centro vital de comercio y cultura. Además, Constantino abrazó el cristianismo, otorgándole un papel privilegiado en el imperio, lo que alteró profundamente el tejido social y religioso de Roma. Estas reformas fueron más que simples ajustes administrativos, fueron intentos desesperados por salvar un imperio al borde del colapso y sentaron las bases para el mundo medieval que estaba por venir. Con sus decisiones, no solo transformaron la política, sino que también modificaron la percepción del poder en un contexto en constante cambio. Las invasiones bárbaras jugaron un papel crucial en la caída del Imperio Romano, un fenómeno que marcó la transición hacia la Edad Media. A partir del siglo IV, tribus como los visigodos, vándalos y hunos comenzaron a cruzar las fronteras del imperio, atraídas por el anhelo de nuevas tierras y recursos. Estas incursiones no solo desmantelaron las defensas romanas, sino que también revelaron la profunda debilidad interna del imperio. La batalla de Adrianópolis en 378 después de Cristo fue un momento clave. Las tropas romanas sufrieron una derrota devastadora ante los visigodos, lo que comprometió aún más la autoridad de Roma en la región. Las comunidades romanas, atemorizadas, se vieron obligadas a adaptarse, muchas veces estableciendo acuerdos con estos pueblos al invitarles a asentarse en territorios romanos a cambio de protección. Sin embargo, estas decisiones solo condujeron a la fragmentación del poder. A medida que grupos bárbaros se asentaban y establecían sus propios reinos, el antiguo mundo romano comenzó a desvanecerse en una red de nuevos poderes regionales. Así, el caos de las invasiones sentó las bases de una nueva era, llena de posibilidades y desafíos, que daría paso al florecimiento de una Europa medieval. La caída de Roma en 476 después de Cristo es un momento icónico que representa mucho más que el simple derrumbe de una ciudad.
simboliza la transformación de todo un mundo. Tras siglos de gloria y expansión, el imperio se encontraba debilitado y fragmentado. El último emperador, Rómulo Augustulo, fue depuesto por el líder germano Odoacro, un acto que sencillamente siguió el destino del antiguo orden romano. Pero esta escena no fue un hecho aislado, fue la culminación de una serie de eventos que incluyeron invasiones, crisis económicas y luchas internas que habían debilitado al imperio desde sus cimientos. Los romanos fueron testigos de cómo su vasto territorio se desmoronaba, mientras grupos bárbaros establecían reinos en tierras que una vez fueron el corazón del imperio. A medida que la autoridad de Roma se desvanecía, surgían nuevas identidades culturales y políticas, abriendo las puertas a una Europa medieval llena de nuevos desafíos. Así, la caída de Roma no solo significó el fin de la antigüedad, sino el inicio de un fascinante nuevo capítulo en la historia, donde la lucha por el poder y la identidad marcaría el rumbo de generaciones futuras. La disolución del poder centralizado en el Imperio Romano fue un fenómeno complejo que se gestó a lo largo de varias décadas y que se consolidó tras la caída de Roma. A medida que las estructuras del imperio se debilitaban, la figura del emperador perdió su autoridad y capacidad para gobernar eficientemente un territorio tan vasto y diverso. Las provincias, antes unidas bajo la égida romana, comenzaron a actuar de manera autónoma, impulsadas por líderes locales que buscaban afianzar su propio poder. Esta fragmentación se vio alimentada por las invasiones bárbaras, que no solo desgastaron las energías del ejército imperial, sino que también sembraron la semilla de nuevas jerarquías de poder. En este nuevo escenario, quienes antes eran simples soldados o líderes de tribus se convirtieron en gobernantes de reinos independientes, reconfigurando el mapa político de Europa. La lealtad que alguna vez se profesó a la figura del emperador se fue diluyendo, reemplazada por un sentido de pertenencia más local. Así, lo que quedó del antiguo imperio fue un mosaico de territorios y culturas, donde cada parte buscaba su propio camino, dando inicio a una era donde el centralismo romano se convertiría en un recuerdo, dando paso a un dinámico y plural mundo medieval. El cristianismo emergió en un contexto de turbulencia y cambio, convirtiéndose en una de las fuerzas más influyentes durante la transición del Imperio Romano hacia la Edad Media. Con la adopción del cristianismo como religión oficial por Constantino en el siglo IV, esta nueva fe empezó a moldear la identidad cultural y social de la región. Las enseñanzas cristianas ofrecieron un sentido de unidad y comunidad en un mundo fragmentado, proporcionando esperanza y propósito en tiempos de incertidumbre. A medida que el antiguo orden se desmoronaba, la Iglesia cristiana no solo se consolidó como una institución espiritual, sino que también asumió un papel crucial en el ámbito político. Los obispos y líderes religiosos comenzaron a convertirse en intermediarios entre los pueblos y las autoridades emergentes, actuando como defensores de la paz y la justicia. Además, la Iglesia preservó el conocimiento antiguo y fomentó el desarrollo de la educación, sentando las bases de lo que conoceremos como la vida intelectual medieval. Mientras tanto, las festividades y tradiciones cristianas gradualmente fueron reemplazando a las festividades paganas, marcando así la transición hacia una nueva era en la que la fe no solo ofrecía consuelo espiritual, sino que también se entrelazaba con las estructuras sociales y políticas emergentes. El inicio del feudalismo representa una transformación radical en la estructura de poder y la organización social de Europa tras la caída del Imperio Romano. En un contexto donde la autoridad central se desvaneció, los antiguos nobles y guerreros que antes servían al emperador comenzaron a asumir un papel protagónico en la protección y administración de sus territorios. Con la inestabilidad y el peligro constante de invasiones, estos señores feudales ofrecieron tierras y seguridad a los campesinos a cambio de su lealtad y trabajo en las tierras, creando así un sistema donde la relación entre el noble y el campesino era fundamental. Este nuevo orden se sustentaba en la lealtad personal y los vínculos familiares, dando lugar a una jerarquía bien definida que se extendía hasta las comunidades más pequeñas. Mientras los antiguos caminos de comercio y comunicación romana se deterioraban, las villas y castillos se convirtieron en núcleos de actividad económica y social.
La vida medieval comenzaba a tomar forma en medio de este tejido de relaciones que mezclaba deberes, derechos y, sobre todo, un anhelo de protección. Así, el feudalismo no solo se erigió como una respuesta a la crisis, sino que sentó las bases de una sociedad que, a su modo, estaba lista para enfrentar los desafíos del nuevo mundo emergente. La Iglesia se erigió como una poderosa institución en la Edad Media, desempeñando un papel vital en la vida cotidiana y en la organización social. Al desmoronarse el viejo orden romano, la Iglesia no solo se consolidó como el último vestigio de estabilidad, sino que también se convirtió en un salvaguarda del conocimiento y la cultura. Los monasterios se transformaron en centros de educación y preservación de textos antiguos, asegurando que la sabiduría clásica no se perdiera en el caos que rodeaba a Europa. Además, la Iglesia desarrolló su propia jerarquía, desde el Papa hasta los obispos y sacerdotes, estableciendo un sistema que brindaba guía moral y espiritual a una sociedad en busca de consuelo. Las festividades religiosas y los rituales se integraron en la vida diaria, ofreciendo un sentido de comunidad y pertenencia que unía a las personas en medio de la incerteza. En un contexto donde los señores feudales comenzaban a acumular poder, la Iglesia también se convirtió en un mediador clave, influyendo en decisiones políticas y sociales. Así, a medida que el nuevo mundo medieval emergía, la Iglesia no solo fue un refugio espiritual, sino que también se convirtió en un pilar fundamental para la cohesión y estabilidad de la sociedad. A pesar de la caída del Imperio Romano, su legado permaneció vivo y fértil en la transición hacia la Edad Media. Los romanos habían construido una vasta red de caminos y ciudades que, aunque desgastadas, aún servían de base para el florecimiento de nuevos reinos. Las antiguas estructuras administrativas e infraestructuras, como acueductos y sistemas de saneamiento, inspiraron la organización política y social de las emergentes comunidades medievales. Además, el idioma latín no solo persistió, sino que evolucionó, dando origen a las lenguas romances que hoy conocemos. La herencia cultural romana continuó influyendo en la literatura, el derecho y las tradiciones. Con el resurgimiento del comercio, se empezó a recuperar el intercambio de ideas y bienes, conectando a las comunidades dispares. En el ámbito religioso, la Iglesia Católica emergió como una portadora del conocimiento y la literatura clásica, preservando textos que, de otro modo, habrían caído en el olvido. Así, aunque la estructura política del antiguo imperio se desmoronó, lo que quedó de Roma fue una rica herencia que cimentaría las bases del nuevo orden medieval. Este entrelazado de continuidades y transformaciones nos recuerda que, a pesar de la caída, la historia nunca realmente comienza de nuevo, sino que se construye sobre lo que fue. Al reflexionar sobre la caída del Imperio Romano y el inicio de la Edad Media, es esencial entender que este proceso no fue un simple desenlace, sino el comienzo de una dinámica rica en transformaciones. La descomposición de un imperio que había dominado durante siglos dio lugar a nuevas estructuras sociales y políticas, a menudo caóticas, pero llenas de posibilidades. El feudalismo emergente ofreció un sentido de comunidad y protección a cambio de lealtad y trabajo, mientras que la Iglesia Católica se erigió como el baluarte del conocimiento y la moral, guiando a las personas en tiempos de incertidumbre. Aunque las glorias de Roma se desvanecieron, su legado perduró a través de las antiguas tradiciones y la lengua que se transformó en las lenguas romances, un puente entre el pasado y el futuro. Así, la historia nos enseña que cada final es también un nuevo comienzo. La Edad Media deslumbró con su caleidoscopio de culturas y desafíos, y la semilla de todo ello se plantó en el declive del antiguo mundo romano. Con cada paso que dimos a través de esta transformación, quedó claro que el hilo de la historia nunca se corta, siempre se entrelaza, creando un tapiz dinámico y fascinante que conecta el ayer con el mañana.